Bienvenidas, bienvenidos. Es un verdadero placer dar la bienvenida en este ciclo académico a una investigadora de trayectoria brillante y generosa como María del Valle Ojeda Calvo. Ella viene desde Italia, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, donde se graduó con premio extraordinario. Su compromiso con el conocimiento la llevó también a obtener el doctorado europeo en Filología, nuevamente con premio extraordinario, bajo la dirección de Mercedes de los Reyes Peña, figura fundamental de los estudios del teatro áureo. Su formación ha sido enriquecida por estancia y beca en ciudades con alma humanística como Bolonia, Sevilla y Roma. Ha sido también investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Huelva y profesora titular en la prestigiosa Universidad Ca' Foscari de Venecia, donde hoy ocupa el cargo de catedrática de Literatura Española y vicerrectora de investigación. Especialista en el teatro profesional del siglo XVI, en Cervantes dramaturgo, en la huella de la comedia del arte en España y en los inicios de Lope de Vega, su trabajo combina la filología teatral con una sensibilidad interdisciplinar que se ha ido ampliando hacia nuevas formas de investigar lo literario. Prueba de ello es la apasionante línea en la que se enmarca su ponencia de esta tarde, en la que la literatura y la ciencia dialogan para revelarnos secretos, ¿no?, de los textos del pasado. Hablará de análisis químico de tinta antigua aplicado al estudio filológico de manuscritos teatrales del 500. A través de este análisis, nuestra ponente está desarrollando un enfoque de trabajo conjunto entre la química y la filología que podría aplicarse en el futuro a muchos otros textos antiguos, como ella misma tendrá la oportunidad de explicarnos. La conferencia que vamos a escuchar lleva un título que, además de sugerente, nos invita a abrir la mirada a nuevas formas de leer la historia del teatro. Y es Los espectros de las tintas, revelaciones en la redacción de un manuscrito teatral del 500. Pues bienvenida de nuevo, porque ya estuviste aquí hace muchísimos años como alumna y como ponente, ¿no? Así que te acoge de nuevo Almería y con todos ustedes María del Valle Ojeda Calvo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que darle aquí. Muchísimas gracias. No. Al revés, creo que ya estaba. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la Universidad de Almería y sobre todo a María Pérez por la invitación y, por supuesto, como no, a Antonio Serrano, que ha servido de investigación. Para mí es un placer muy grande y tanto las personas que están aquí como Antonio, como Manuel Canseco, o bueno, Rafael y demás lo saben, porque estas jornadas precisamente sirvieron, yo creo que soy el producto de lo que hablaba Rafael González Cañar el otro día, ¿no? Como acaba de ser recordado, yo empecé, bueno, ya en eso se ven los muchos años que tengo, porque vine aquí a las primeras jornadas cuando todavía no se celebraba en este espacio, sino en el instituto, organizadas por Antonio Serrano y en colaboración con Agustín de la Granja al principio, y gracias sin ninguna duda pues al magisterio de Mercedes de los Reyes, que cuando tuve la suerte de topármela en cuarto de carrera, que me dio un curso de la comedia española, del teatro, y desde entonces pues he seguido estudiando, dirigió mi tesina, porque digamos que todavía tenía el plan antiguo donde nos licenciábamos con la tesina licenciados con grado, ¿no? Y por supuesto después la tesis, y he tenido la oportunidad de trabajar con proyectos de investigación y por supuesto también en publicaciones, incluso publicaciones muy recientes, siempre con el teatro del 16. Ella se dedicaba fundamentalmente al profano y yo al profesional. Entonces eso me lleva no solamente a recordarla, sino también a explicar cuál es mi aproximación al teatro del siglo de oro. Es decir, a partir de la filología, pero la filología en el sentido propio de la palabra, no solamente como anecdótica, sino que a partir del texto lo primero que tenemos que tener es un texto fiable para partir de él, y después es el texto el que te lleva a hacerte tantas preguntas, pues a investigar todo tipo de cuestiones, ¿no? Desde la filosofía, la teología
o por supuesto también, y en eso Mercedes pues, pertenecía a ese grupo pionero donde la parte de la investigación en archivo, la parte también que acompaña al teatro como espectáculo era fundamental, ¿no? Los actores y otras muchas cuestiones. Pues precisamente esa aproximación hacia los estudios teatrales y partiendo, como ya digo, de la filología, entendido en el buen sentido de la palabra, en el sentido amplio, me ha llevado en estos últimos años a buscar pues nuevas herramientas, nuevas disciplinas que nos pudieran, o que por lo menos a mí me pudieran ayudar a resolver algunos problemas o muchos de los problemas que en los años en los que me he dedicado a los estudios teatrales me habían surgido, ¿no? Porque como muchos de vosotros sabréis, los manuscritos teatrales tienen una problemática muy diferente. De hecho, por ejemplo, últimamente se habla de filología teatral, porque precisamente cómo se transmiten o el uso que se hace de esos manuscritos, ¿no? Desde las copias, cómo trabajaban los poetas, los escritores, cómo pasaban por las diferentes compañías, que es muy curioso porque no solamente sabemos que se copiaban, se vendían, sino que algún documento he encontrado donde también incluso se alquilaban los textos, ¿no? Que es algo que nos parecería imposible, o de una serie de tipos de manuscritos, como también los que recordaba ayer la profesora Badía, en las cuestiones de los papeles de actor, ¿no? Que como que empezó también por otra parte recordando a Mercedes de los Reyes. Pues bien, todos esos problemas siempre lo habíamos solucionado. Yo siempre digo, y no es una exageración sevillana ni muchísimo menos, que siempre nos hemos valido del ojo, o sea, del ojo y la técnica más, digamos, una técnica científica era la lámpara de Wood, que es una especie de lámpara ultravioleta que cuando la tinta está desvaída te la resalta un poco más. Pero eso me llevó a que unos años, gracias a que en la Universidad de Venecia recibimos una financiación bastante generosa para organizar un laboratorio, veía que los lingüistas pues siempre tenían, digamos, pues estaban ya, en ese momento yo era directora de departamento y veían como ellos siempre pedían comprar instrumentos y demás, y sin embargo la parte de literatura parece que todo lo más que me llegaron a pedir fue un micrófono y una grabadora, ¿no? para hacer algunas grabaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, y como veía que nadie, digo, bueno, pero habrá algunas cuestiones que hoy en día, en pleno siglo XXI, pues podamos ir más allá, ¿no? No podemos solamente valernos del ojo. Entonces, así, esto me llevó a ver que quienes nos podían ayudar, ¿no? en estos estudios. Entonces había visto, seguramente que vosotros habéis oído hablar de los palinsectos, ¿no? Y de, pues prácticamente los palinsectos para poder leer lo que hay detrás, lo que se hace en una especie de ¿cómo se llama? Ahora no me viene, una especie de tag, ¿no? Que se hace al manuscrito y se puede ver. Pero eso también depende del soporte, si es pergamino, si en papel. Entonces ya empecé a ver y vi que quien se estaba ocupando era la NASA, pero después estaba el CSIC en Madrid, y como tanto por la lengua como por el espacio me era mucho más, económicamente me era mucho más fácil, pues entonces me planteé en Madrid, primero en la Autónoma y después de la Autónoma en el CSIC, para ver si los que se dedicaban a la filología forense o a la conservación nos podían ayudar. Y después de estar en contacto con algunas personas, tuve la suerte de encontrarme, y por eso la ponencia en realidad no es, ahora veréis que lo mío es solamente todas las cuestiones, todos los problemas que le planteé a mi colega bioquímico, que es Santiago Sánchez Cortés, del Instituto de Estructura de la Materia, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, que cuando me entrevisté con él para explicarle la serie de problemas, pues no pensó que estaba loca, sino que me siguió, y a pesar que los bioquímicos pues tienen otros asuntos en los que ocuparse, le pareció, porque él había empezado ya a estudiar las tintas, sobre todo las tintas más problemáticas, que son precisamente
diferente de las de la edad moderna, lo que llamamos tinta ferrogálica, que ahora explicaré qué es. Entonces le pareció que podría ser un reto y que pues decidió que podíamos empezar las investigaciones. Todo esto para deciros que son unas investigaciones que, a pesar de que llevamos ya pues casi 5 años, estamos llegando a las primeras conclusiones, y como después veréis son preliminares, porque en el momento que hemos empezado a estudiar hemos visto, se nos ha abierto un mundo enorme, aunque no lo podáis imaginar, sobre las tintas. Bien, dicho esto, el proyecto, como ya digo, es de Filología y Química, y principalmente es la Universidad de Ca' Foscari, ¿no? Que gracias a, como ya digo, a esa financiación pues pudimos comprar una equipación, y cuando nos metemos en los instrumentos de los laboratorios, pues ahí, claro, nosotros tenemos un problema, que son carísimos, y no siempre la financiación de la parte de las disciplinas humanísticas pues tienen me viene ahora, bueno, un italianismo, no un anglicismo, ¿no? Porque el Valle no tenemos el presupuesto suficiente como para abordarlo, pero bueno, se dieron las circunstancias y pudimos comprar la instrumentación que ahora os contaré, y también gracias a los laboratorios del CSIC, ¿no? El objetivo principal de este proyecto pues es desarrollar una metodología la de identificación y diferenciación de las tintas de los manuscritos, pero con una aplicación filológica. ¿Por qué digo esto? Porque el estudio de las tintas se ha hecho, pero para la conservación, y a lo que le interesa a los conservadores es saber qué componentes hay. Pero nosotros vamos a ir mucho más allá, porque bueno, que hay taninos, que hay hierro o que hay goma arábiga, o que en vez del hierro hay el cobre, a mí eso no me soluciona nada. Para mí lo fundamental es la identificación y diferenciación, y eso conlleva problemas mucho más complejos. Y por supuesto que todo eso es para ayudar a resolver problemas específicos. Entonces os he puesto ahí, digamos, uno de los ítems que son los principales, aunque, como ya digo, cuando empezamos a tirar del hilo, se nos ha abierto un mundo muchísimo mayor. Pues es interesante para estudiar, por lo menos, porque claro, la idea es desarrollar una metodología, pero obviamente esto viene con una experiencia que al final es personal. Son los problemas que yo me he ido encontrando con los diferentes manuscritos con los que he trabajado. Entonces, uno de los problemas fundamentales para mí era estudiar el proceso de escritura y composición de los textos, que eso yo lo he tenido con otro autor menos conocido, pero lo podemos aplicar al caso de Lope de Vega. Ver cómo escribe, si escribe todo de un tirón, si no lo escribe, quién tacha o quién no tacha, porque cuando hay una palabra se puede reconocer por la paleografía, la mano, pero cuando es una raya o cuando es una letra suelta, porque como saben, las letras no es realmente lo que identifica la mano, sino cómo está ligada. Entonces ahí era mucho más eso es más problemático. Pongo el caso de Lope de Vega porque puede ser más conocido, y por lo tanto verificar la autoría de las correcciones y tachaduras, sobre todo, como ya digo, cuando son pues esas tachaduras o esas correcciones mínimas, o cuando a veces no se ven. Y también ver la correspondencia de estos textos escritos en diferentes partes de un mismo manuscrito o de manuscritos diferentes, por ejemplo en los papeles de actor. Porque si vemos que la tinta se corresponde, pues podemos, incluso a lo mejor por el argumento, porque no siempre es tan fácil, se pueden empezar a hacer esas correspondencias que por otro etiquetado pues nos hablaba ayer la profesora Sabadía. E incluso si un mismo texto se ha realizado físicamente en un mismo espacio y en el tiempo. ¿Y esto cómo se puede saber? Vosotros sabéis que la tinta ferrogálica normalmente no es fácilmente transportable. No es fácilmente transportable, pues entonces eso lo hemos visto porque todo esto tiene también unos estudios previos. Hemos tenido la suerte de que un archivo privado nos dejara documentos y nos los pudimos llevar al CSIC. Entonces, ahí los documentos de los notarios, normalmente uno dice, el texto del notario dice, estando presente y ante mí,
pues hay que cuestionarlo, porque estando presente ahí ante mí y hay 5 firmas con tintas diferentes. Y es muy difícil que uno se puede imaginar que llevaran en el bolsillo el tintero. Entonces, en realidad, quien viajaba era el documento, ¿no? Pero eso, digamos, de la documentación, pues se podría hablar, se podía pensar incluso también cuando hacen, ayer se me pensaba las comedias en colaboración, cuando una misma jornada está hecha a 2 manos, en 2 sitios diferentes o están allí presentes y uno es el que escribe. Entonces también las tintas nos podrían pues a lo mejor arrojar en ese sentido. Y en el tiempo, porque lo que hemos podido comprobar es que una misma receta de la tinta a veces hay pequeñas diferencias, y esas pequeñas diferencias pueden estar en el disolvente que se le ponga. Es decir, que uno se va acabando, le echa un poquito más de agua, de vino o de lo que el disolvente que estén utilizando, y eso te da pequeñas variaciones. Entonces, todas esas variaciones nos pueden, por supuesto, no es solamente aplicar los textos así y ya está, pues vienen interpretados, pero como cualquier dato científico. ¿De acuerdo? Y otra cosa muy interesante, pero esto por supuesto que hay que analizar muchos manuscritos, es realizar una base de datos para crear esa correspondencia. Por ejemplo, estamos trabajando con la colección Gondomar. La colección Gondomar, hay textos copiados y se piensa que puede haber un taller de copia. Pues ese taller de copia, no es que la hagan todas las copias en el mismo momento, pero si utilizan la misma receta y los mismos componentes, pues se puede llegar a saber. Y eso es un dato más que nos aporta a las investigaciones. Y la otra cuestión, el otro problema, que lo estamos también desarrollando, no lo hemos solucionado todavía, pero tenemos datos que nos hacen pensar que se podrá desarrollar en un futuro, que es cuando hay unas correcciones que no se ven. Entonces, si están hechas con tintas diferentes, se puede analizar los diferentes puntos, es lo que se llama hacer un mapping. Entonces se hace una lectura estrato, seguramente la habéis visto con la pintura. Con la pintura es mucho más fácil porque son otro tipo de pigmentos. Aquí es que en realidad las tintas, estamos hablando de una diferenciación mínima, y ahí está toda la complejidad. Pero estamos en los primeros experimentos y nos está dando datos. Entonces, para quitar una capa y poder ver lo que hay debajo, sobre todo cuando hay tachadura que realmente no se ve, y no se ve porque quien ha hecho la tachadura no quería que se viera. Y eso nos lleva a los poetas o a los censores, ¿no? Pero, ya digo, sobre todo en el caso de la censura, es mucho más fácil verlo. ¿Por qué? Porque son 2 tintas diferentes. En el caso de que sea el poeta y lo haga en ese mismo momento, es la dificultad. Si lo hace en momentos diferentes, ya sí se puede hacer, porque hay unas pequeñas diferenciaciones, ¿no? Pero todavía estamos, pues, como ya digo, utilizando casos. Bien, como ya digo, la aplicación de la química es precisamente en ese sentido, en diferenciar o ver que hay similitudes. Es un análisis bastante complejo. Yo ahora voy a hablar de algunas cosas que realmente no sé, porque son cuestiones de química y no soy una química. Es un trabajo verdaderamente interdisciplinar. Yo soy como filóloga, les digo al bioquímico, por eso digo que tengo la suerte de que me haya seguido, cuáles son mis problemas y él me los tiene que solucionar, ¿no? Entonces, hoy sería estupendo que estuviera aquí en Santiago, pero paralelamente estaba en un congreso en Lisboa, hablando a químicos de las mismas cuestiones, ¿no? Bien, pero por lo que me ha explicado, es un análisis bastante complejo, porque en el papel, porque la tinta evidentemente está sobre un soporte, generalmente lo que nos ocupa a nosotros en papel, en otros casos pues están en pergamino, y eso lo que hace es que también interacciona. Entonces por lo tanto hay que utilizar técnicas que puedan diferenciar o que puedan estudiar esa interacción. Que no solamente es del papel, después intentaré explicar otras cuestiones. Pero estas informaciones, precisamente esa complejidad, es utilísima, porque esa complejidad y esas interacciones hace que no siempre sea igual. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, que esa diferenciación, aunque sea mínima, para poder ir estableciendo las diferentes fases, ya no digo de escritura,
sino las diferentes fases de construcción de ese texto como documento. Y en el caso, y esto, como ya digo, está aplicado a las tintas ferrogáricas. ¿Qué son las tintas ferrogáricas? Pues como el nombre indica, son las tintas que se hacen con sulfato de hierro, o sea, ralladuras de hierro, con los taninos cogidos de la agalla de los robles, que yo al principio no sabía ni qué era una agalla de los robles, pero parece que los árboles, algunos árboles como el campeche y el roble, desarrollan como un sistema defensivo de los insectos, de las bacterias, una especie de bolita para defenderse. Y ahí es donde están los taninos. Entonces, lo que utilizaban era una especie de infusión de esos taninos. Hay muchísimas recetas, algunas que se han conservado de la época, donde se le unía el sulfato de hierro, a veces se podían echar otras sustancias como zinc, el carbón, y también porque no siempre el hierro es puro, sino que el hierro puede tener pues, otros materiales, ¿no? Y un aglutinante, lo normal que sea una goma arábiga, que se ha utilizado, bueno, pues todavía los restauradores lo utilizan, digo, los doradores del oro y demás, lo utilizan pues para pegar el pan de oro y demás. La agua era un aglutinante que se ha seguido utilizando tradicionalmente. Y un solvente, de lo más variado, agua, vino, vinagre y cualquier tipo de sustancia líquida, incluso la orina, ¿no? Que por otra parte incluso se utilizaba para templar el acero en su momento, ¿no? Bueno, ahí tenéis abajo las moléculas, pero eso, claro, yo sería incapaz de explicarlas, pero evidentemente, dependiendo de los materiales, parece que las moléculas pues, reaccionan de una manera, la estructura es diferente. ¿De acuerdo? Bien, decía que, por lo tanto, precisamente ese tipo de tinta son de una gran complejidad. Esta complejidad son porque las formulaciones de receta han ido cambiando con el tiempo, pero también cambiaban de zona, también cambiaban porque estaban siempre sujetas a experimentaciones. Incluso tintas que se hacían en un mismo momento, pues eran diferentes. Por la naturaleza también de los productos, y eso lo hemos visto en el caso de los manuscritos. Hay algunas tintas que tienen una gran cantidad de hierro y una alta calidad de hierro, y otras que no. O que en su momento para hacerlas más negras le han echado carbón, o que han utilizado el zinc. O sea, hay mucha variabilidad. Y como ya digo, eso lo hace complejo, pero a la vez lo hace útil, extremadamente útil. Y por eso es como ya digo, que es una ventaja. ¿Esto qué nos supone? Pues nos supone un reto. Y ese es el reto sobre todo para los químicos y los bioquímicos. Un reto sobre todo porque nosotros necesitamos desarrollar unas técnicas que ante todo no sean destructivas, porque en ningún sitio te dejan coger una muestra de la tinta, ni una raspadura, ni muchísimo menos. Mientras que con las pinturas diferentes, porque sin embargo con las pinturas muchos laboratorios químicos utilizan con las telas, cogen un hilo y demás, pero con un manuscrito, vamos, que no se te ocurra decir que, porque si no, no te dejan. De hecho, hemos tenido siempre que explicar que ahora la técnica nuestra no es para nada destructiva, a pesar de que la palabra que utilizaba al principio le daba miedo a los bibliotecarios, pero como ya digo, estamos buscando una técnica no destructiva, que fuera también una técnica relativamente amplia, aunque ya veréis que hemos tardado casi un año en analizar un manuscrito, también porque no le hemos dedicado las 24 horas del día ni de la semana, que sean portátiles, porque en el caso de este archivo privado nos ha dejado sacar los documentos, pero no te dejan sacar, no te puedes llevar un autógrafo de Lope de Vega al CSIC, y que sirvan para detectar diferentes elementos. Entonces, las técnicas que se han ido utilizando, como ya digo, se han utilizado sobre todo para la conservación, pero aquí teníamos que dar un paso más. Pues es la espectrografía Raman, que se llama así por quien la descubrió, que después llegó a ser Raman, que es láser, claro, por eso digo, cuando se utiliza la palabra láser en la biblioteca, pero con una frecuencia tan baja como puede ser la de una frecuencia como la del mando de la televisión. O sea, que eso no hace absolutamente nada. La espectrografía infrarroja, la fluorescencia de rayos X. Estas tres técnicas son complementarias,
porque algunas ven unos componentes y otras. La que por ahora nos ha dado mejor resultado es la espectrografía Raman. Y sin embargo, la que se ha utilizado en algunos casos, se ha intentado utilizar en algunos casos para la filología, son las imágenes hiperespectrales. Que la imagen es una especie de fotografía, ¿no?, que te capta, son instrumentos ópticos, te intenta captar los diferentes componentes y te lo devuelve en falsos colores. Esos falsos colores son los que estáis ahí, pero como veis, para las tachaduras no sirve, no se ve nada. En algunos casos sí, pero digamos que en la mayoría esta técnica no sirve. Y sin embargo, esta, que es de la espectrografía Raman, que es la que está especializado Santiago Sánchez Cortés, claro, ha sido muy complejo, pero también porque todo esto él lo ha acompañado de experimentos en el laboratorio, reproduciendo las tintas, envejeciéndolas y viéndolas, porque lo que había allí que identificar eran... el aparato funciona que tú le mandas una onda láser y eso hace que dependiendo del componente te la devuelva a una altura. Y claro, lo que había que ver es en qué bandas, cuál era la altura en las que se movían, y para eso pues ha tenido que hacer muchos experimentos. Ahora, pero claro, eso lo bueno que es que cada tinta es como si fuera pues un ADN. Tiene una huella dactilar que es suya. Entonces, esto es lo para nosotros. Y claro, que es suya, pero algunas se pueden parecer. Entonces, eso lo que hace es que empecemos a hacer familia de las tintas. Las bandas son esas, que se mueven a cada una a una altura. Según me dice Santiago, la segunda es la que da mejores resultados, porque todas estas bandas con el láser es la interacción que hace el tanino generalmente con el hierro y con otros materiales, pero la que se ve bien es la reacción del hierro y el tanino. Y te hacen esos picos que aunque uno no sepa nada, porque la idea es desarrollar también un programa y un aparato que sea, yo siempre lo digo, hablando, si me lo permitís, de una manera bastante coloquial, que funcione como el aparato que te hace para medir la sangre, que no tenemos que saber nada. Tú pones el dedo, pones la sangre y ya sabes si tienes azúcar o no tienes azúcar, ¿no? Pues algo así, que aunque no se sepa química, aunque no seamos químicos, podamos ver ese dibujito y veamos si es la misma tinta, si es parecida o si no es parecida, ¿no? Ahora, con otros casos, lo podemos ver. Entonces, esas son las diferentes... Los picos esos que veis son las diferentes bandas, y eso es lo que él está estudiando y cómo reaccionan, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos un caso como este, vemos que son tintas muy similares, porque, digamos, cómo reacciona. Este es el aparato que tenemos, antes de comprarlo, porque el aparato con descuento y todo y demás, pues nos vino a costar hace 6 años 140.000 euros, pero eso digo que que es una casa, casi la mitad de una casa, que normalmente para las disciplinas humanísticas es muy difícil, entonces nos cogió en ese momento, por eso decía, nos sobró dinero, pero es que también nosotros en el departamento nos sobró dinero, y teníamos un montón de dinero y lo único que habíamos comprado 4 micrófonos y 4 cosas, y por eso digo que también ocurrió en el momento adecuado. Espero, si se va a grabar, espero que no me escuchen mis colegas de la Universidad de Venecia. Estoy pensándolo ahora. Eso se corta, por favor, hacer el montaje, ¿no? Bueno, René Raman, evidentemente después de muchas pruebas, porque tiene además acoplado un micrófono. Y ahora vais a ver lo que vemos con el micrófono, porque las tintas, vosotros la veis y parece que es una tinta homogénea, pero si se le acerca el micrófono, que son a un montón de nanomicras, pues se ve, yo les digo que esas son las imágenes, veis que no están realmente amalgamadas. Entonces, aquí, gracias al micrófono, el láser lo tenemos que poner en el hierro, que es la parte más oscura. Y ahí es donde se ve la reacción con los taninos, que es lo que por ahora identifica mejor, ¿no? Pero también podemos ver otras cosas. Veíamos también, gracias al microscopio, que había otras cosas. Y esas otras cosas son esa cosita que es un cristal.
pero también había después otras cosas blancas. Y gracias a los estudios de Santiago, lo que él está estudiando también es cómo interacciona con otras cosas. Y lo que ha visto es que cuando pasa el tiempo, la tinta, podemos decirlo, me perdonáis porque lo estoy diciendo siempre con palabras, como dicen en italiano, con palabras pobres, ¿no? Con palabras de manera familiar o coloquial, se deshidrata. Y entonces eso lo que lleva a la tinta es una cristalización. Pero claro que tenemos que seguir estudiando, pero esto puede ser un índice fundamental para ver el paso del tiempo. Pero claro, esto no está todo tan simple, porque a veces los manuscritos están conservados en contexto de humedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es solamente que se puede parar el proceso de cristalización, sino que desarrollan hongos. Y esos hongos reaccionan con la tinta de manera diferente, porque lo que hemos visto es que cuando las tintas tienen un mayor contenido de hierro, como los hongos se alimentan del hierro, entonces se desarrollan esas colonias y producen algo así como el yeso. Pero claro, todo lo tenemos que ver, pero como ya digo, por una parte es complejo, pero por otra parte puede ser muy útil para saber muchas más cosas de los manuscritos y saber, como veis, yo por lo menos me quedo impresionada a qué nivel podemos llegar a ver las tintas de ese momento, ¿no? Es que tenía muchas diapositivas, intento ir deprisa, pero si después tenéis obviamente alguna duda, pues ya me preguntaréis. Los casos de estudio, pues son los casos de estudio que estamos aplicándolos, son prácticamente a manuscritos teatrales, como ya he explicado antes, porque esa es mi experiencia, como estoy trabajando obviamente, pero en el fondo puede ser una metodología que pueda servir para otros manuscritos, porque hay tipologías varias, ¿no? Los autógrafos, generalmente usados por las compañías para puesta en escena, entonces como ahí se intervenía, tenemos el Castigo sin venganza, que al lado está pues anotaciones del autor de comedia, desde el reparto de los personajes, etcétera, pero no es el único caso, los papeles de actor, las copias para la lectura, que además después esas pueden tener también otras modificaciones, porque cada compañía, como sabéis, podían modificarlo a su manera, y por supuesto también los sensores. Y cada vez que se representaba, como sabéis, en una ciudad, pues tenía que pasar la censura. Pero por otra parte también sabemos que se hacían textos simplemente para la lectura, y ahí entra toda, pues también hay las típicas correcciones porque se han equivocado al mirar o porque le están dictando, pero pues podemos saber si lo ha revisado o no lo ha revisado, o si son del momento, porque si es del momento es la misma tinta, y si lo ha revisado hay una pequeña variación. Entonces, incluso eso nos puede ayudar pues, a saber cómo eran esos procesos de copia o cómo funcionaban los talleres de copia. Lo hemos hecho, por lo tanto, en esa tipología y en otras tipologías, ya digo, porque también era mi experiencia, que son los cuadernos, folios de apuntes de un actor italiano que viene con la campaña de Ganassa a finales del siglo XVI, que tenemos la suerte de que se conserven también en la biblioteca de Palacio Real, que son los de Stefanello Botarga, cuyo nombre era Abagaro Frescobaldi, porque este manuscrito a mí me dio y todavía me sigue dando una cantidad de dolores de cabeza, porque son cuadernos de apuntes y a veces él mismo no ha ido escribiendo en un orden, sino que empieza aquí, después allí. Claro, por el sentido del texto yo he ido intentando reconstruirlo, pero claro, si ahora Santiago me da los datos de las tintas, pues todo tiene una base científica y también hay menos error para hacerlo. Por lo tanto, las diversas fases de escritura, los reagrupamientos de los textos, la identificación de textos superpuestos, porque a veces hay textos que están escritos en 3 líneas, ¿no? Y por el sentido, digo, muchos dolores de cabeza, porque a veces digo, bueno, esto será del mismo, está intentando a través de la filología tradicional, podemos llamarlo, encontrarle sentido, pero ahora, obviamente, ya con los datos científicos, y también cuando se escribe un texto sobre otro, ¿cuál es el primero? Porque a veces uno con el ojo parece que lo sabe, pero el ojo también engaña. Y, por supuesto, la procedencia de las tintas, porque lo que hemos visto, por ejemplo, el hierro que utiliza
Abagaro es muy diferente, de una calidad altísima, de todos los manuscritos teatrales que hemos estudiado hasta ahora, ¿no? Entonces eso también pues, podemos ir viendo, sacando otra. Voy a poner solamente 2 ejemplos. Este caso lo hicimos de una manera muy rápida porque estaba, bueno, se puso en contacto con nosotros Sonia Boadas, que trabaja sobre los autógrafos de Lope de Vega, y fuimos solamente un día a la Biblioteca Nacional, pero en un día ahí no lo hicimos de una manera sistemática, pero sí lo que vimos fue las diferentes escrituras y sobre todo una parte que a ella le interesaba mucho, porque veis, esto es un autógrafo donde se veían que eran muchas manos, pero a ella le interesaba sobre todo saber estos versos de aquí detrás, a ver si los veo, estos empiezan ahí. Si la había cancelado Lope y después hay una reescritura de otra letra, sabía que la reescritura no, pero también ¿quién había tachado esos versos? Y después de compararlo con, no lo hemos hecho de manera sistemática, pero tuvimos la suerte que ya casi cuando nos íbamos a ir, pues, que por otra parte era lo más lógico, teníamos que haber empezado por ahí, pero bueno, que con quién coincidía, porque era una tinta muy diferente de todas las demás, tenía zinc, y esa tinta, quien la utilizaba era el censor, Machuca. Y fijaros que el color de la tinta parece diferente, por eso no se había empezado por ahí. Y lo más lógico, porque si no se ve, o es el autor o es el censor, porque normalmente los autores de comedia, normalmente, todavía tampoco eso lo hemos estudiado de una manera sistemática, tachan de otra manera, que se pueda ver el texto por si en otra ocasión les puede servir. Digamos que es también una conclusión así preliminar, pero ahí tenemos un ejemplo, como ya ahora la ciencia te dice que con el único que coincide, el color no, pero los componentes sí, es de Machuca. Bien, una alumna mía lo está haciendo con una colección de Gondomar, donde, como veis, ahí también hay muchas reescrituras y, como siempre pasa cuando hay una raya, pues no se sabe de quién puede ser. Y estos lo paso muy rápidamente, esos son todos los problemas, como veis, de diferentes, parece que son tintas diferentes, con muchas reescrituras, con muchos tachones, con textos que empiezan en un folio y después de 6 folios siguen en otro folio, y efectivamente la tinta es la misma, exactamente la misma. Y aquí que parece que las cuentas son después que el texto, pero ahí tenemos que todavía que seguir trabajando, pero porque por otra parte el texto parece que está respetando las cuentas. Bueno, pues después con los análisis químicos nos los dirán. Pero lo que estamos haciendo de una manera, lo que hemos hecho, pues hemos terminado ya, de una manera sistemática, es el segundo manuscrito, que el primero lo he editado, este segundo no, y ahora lo vamos a editar ya con los datos de la química. Lo hemos hecho de manera sistemática, esto nos ha servido para establecer una metodología, porque al principio nos parecía muy lento, íbamos con página por página, y no, hay que ir línea por línea y cogiendo un punto. Hemos tardado prácticamente un año. También es verdad que no, desgraciadamente me encantaría poder tener como trabajo único este. Se trata pues de 86 carillas, digo carillas porque son folios, pero no todos los folios están completos, ¿no? Aproximadamente son 86 carillas y hemos hecho 20 análisis que después veréis que las medidas por cada análisis son 10. O sea, tenéis que multiplicar y al final hemos obtenido aproximadamente 1.500 espectros. 1.500 espectros que Santiago ha tenido que analizar al principio manualmente para individuar un algoritmo que después, con la colaboración de un físico, ahora lo hará la inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial no sabe qué hacer con un espectro si no le dice exactamente qué es, ¿no? Y como veis, pues aquí nos dan ya con el ojo, vemos los últimos 3 picos que son muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Y esto, y ahora lo pongo de una manera, eso ha hecho que el análisis nos dé esas familias de las tintas, entonces podemos ver cuándo ha escrito más, cuándo ha escrito menos, y esto para la filología genética
puede ser muy interesante, y también cuando he hecho las escrituras. Y esto, que por lo menos a mí esto me aclara muchísimo, yo no sabía lo que era un diagrama de clúster, y digo, uy, esto es casi como un árbol genealógico o como un estigma. Porque veis que aquí van los números de los folios que están lineales, del 25 recto al 66 recto, porque para colmo él escribe reutilizando otro manuscrito de otros autores. Pero veis que no está escrito linealmente. Eso lo veis por los colores, ¿no? Por ejemplo, el 31 recto, que está con el 38 vuelto, ¿no? Cuando, evidentemente aquí esto es más fácil, el 36 recto, las líneas impares son igual que a partir del 61 vuelto al 63 recto. Entonces, claro, esto a mí me ayuda muchísimo, porque ahora no me tengo que romper tanto la cabeza a la hora de ir encajando los textos. Porque, como ya digo, no es una comedia escrita desde el principio hasta el final, sino que son fragmentos diferentes para el modo que tenía, que no me voy a detener ahora, de trabajar este actor, que, para que nos entendamos, es lo que se llamaba improvisación, que no era tanto la improvisación de la comedia del arte, ¿no? Entonces, pero esto, como ya digo, como veis, pues son datos para mí utilísimos, o en este caso, como veis ahí todos esos aspectos, no tenemos que saber los componentes, pero lo que sí veis están indicados que hasta hay un quiebro, ¿lo veis? En el quiebro, que es lo que pone C, pues hasta ahí ha escrito en un momento, después se ha parado, la raya la ha hecho en el segundo momento y ha seguido, pero la segunda raya y la corrección todo es del mismo momento. Entonces, como ya digo, para la filología genética pues puede resultar muy interesante. Este es el caso así, como veis, donde están los textos, de todos esos textos. Bueno, pues gracias al estudio sabemos que hay, en realidad yo pensaba que había 2, pero hay 3. 3, porque también a veces hay anotaciones y son los espectros, las tintas, lo que está diciendo hasta dónde llega y hasta dónde no llega. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, esto es un caso, y ya con esto ya simplemente me voy a las conclusiones, que es la última imagen, que, como veis, aquí parecería que la tinta es diferente por el color, ¿no? Pues no, es la misma. Exactamente la misma tinta. Por eso digo, el ojo engaña, ¿no? Y estas son las conclusiones. En este caso, que es el caso que hemos estudiado de una manera sistemática, línea por línea, y cuando había problemas hemos cogido más de un punto. Pues bien, las conclusiones preliminares, en el caso de este manuscrito, vemos que el Raman es una técnica por hoy bastante fiable, gracias, pues ya digo, también a los estudios que paralelamente va haciendo el bioquímico Sánchez Cortés, puesto que permite una identificación selectiva de los diferentes tipos de las tintas encontrados en el manuscrito. Las diferencias entre las tintas se deben a una composición diferente de los ingredientes usados, agalla, sulfato de hierro y goma arábiga, y a veces también a la cantidad. Eso nos da una pequeña variación, por eso puedo hablar de 2 momentos. El tratamiento aplicado permite identificar 7 diferentes tipos de tinta en el manuscrito, siendo también el grupo A el más. Entonces sabemos que había un momento en donde él ha compuesto y ha escrito más, pero ya por lo menos te podemos decir que 7 grandes familias, y después ahí podemos hacer otro tipo de identificaciones, que es todo ese diagrama de clúster que habéis visto, ¿no? Y la cuestión es que se puede medir el paso del tiempo, se podría medir por la cristalización de la tinta, aunque, como ya digo, también depende de las condiciones de conservación del manuscrito. Y la cantidad de hierro puede provocar también otros procesos. Son todas, podemos decir, interacciones, pero que a la vez hace que cada tinta tenga, como había dicho, una huella dactilar, ¿no? Tenga unas características muy precisas y que sean diferentes. Y ya lo último, esta mañana he vuelto a hablar con mi compañero, pues nos vemos muy a menudo, aunque sea acababa de hacer también él su ponencia más técnica sobre las cuestiones, y me decía que teníamos que contar con otro problema ahora, porque en este congreso había también bastantes conservadores, y la cuestión es que los conservadores, los manuscritos, someten a los manuscritos a un proceso que es
de humedad, porque sumergen los manuscritos en agua y etanol. ¿Y esto qué es lo que hace? Que el proceso de humedad para la cristalización, y el etanol pues es un antibactérico, el tipo de hongo. Entonces, claro, esa tinta, tenemos que saber siempre si el manuscrito ha tiene un tratamiento conservado porque han alterado ya la tinta. Entonces esto, y esto también lo cortas en el vídeo, nos lleva a una cuestión, que es que incluso estas investigaciones nos llevan a plantearnos la conservación de los manuscritos, porque por otra parte están alterando y por otra parte no sabemos si esa preparación de conservación puede tener incidencias en el futuro. Y a mí ahora como filóloga me acordaba del caso del MIOSI de Ramón de Menéndez Pidal, que en su momento el reactivo que se utilizaba para la fotografía le sirvió para ver lo que había detrás de la corrección, pero por otra parte no nos ha permitido a nosotros con otras técnicas, hoy podríamos saberlo con técnicas no invasivas, a ver lo que hay detrás. Pues como veis, es algo que va más allá, por lo tanto, de la filología, que por ahora no sabemos mucho, pero parece que puede abrir nuevas maneras de ayudar a los estudios filológicos y exóticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Poco con el tiempo. No, vamos bien de tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido muy interesante. Yo estaría escuchándote, yo estaba así como... No. Podrías escucharte toda la tarde. He anotado algunas cuestiones. Primero voy a dar paso al público si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, micro... Sí, vale. ¿O no es necesario, no? Vale. No hace falta. Vaya, enhorabuena, gracias, porque además es que nos abres a un mundo, bueno, inmenso de posibilidades. Y yo quiero plantear un caso concreto, un hecho concreto, hasta dónde puede llevarnos eso. Una página, un manuscrito, donde solamente con el ojo tú piensas, tú crees que todo es de la misma mano, vale, perfecto. Pero de pronto, en la mitad de un verso, es un octosílabo, es un caso concreto, un octosílabo está partido por la mitad, sin duda ninguna, ahí hay un nombre propio, pero está tachado tan fuertemente que es imposible saber, no es imposible al ojo, saber lo que hay debajo. Y a la derecha una sustitución por otro nombre propio y, por supuesto, con total seguridad de una letra radicalmente distinta, de una mano distinta. Pregunta. Evidentemente, el análisis vuestro me va a indicar que son dos tintas distintas, convencido. Sí. Pero la pregunta es, ¿me va a indicar el lapso de tiempo entre la tinta? No. Por ahora no. Te puede decir... No se puede pedir no, tanto. pero sí te puede decir, por ejemplo, si es una tinta contemporánea o no. Vale. Eso sí, y de hecho Santiago ha hecho otras investigaciones, lo que pasa que parece que no se pueden dar publicidad, donde de un falso, de un texto que se ha pasado del 19, el papel era de medieval, pero no habían caído en su momento cuando se hizo. Sería un caso fantástico, pero no puedo contarlo, ¿no? Entonces, no habían caído y la tinta no era una tinta ferrogálica. Y aunque se hubiera sido una tinta ferrogálica, sí podría haber visto que no era medieval, porque no tendría esa cristalización. Entonces lo que ha visto que era que en el tiempo, pero es que es más complejo porque también depende de la cantidad, pero hay un margen que te dice que es imposible, que no puede ser del siglo, en nuestro caso, que no puede ser del siglo XVI o XVII. Aunque tú hagas una receta exactamente igual y demás, tendrías que... A lo mejor en un futuro se puede hacer ese tipo de falsificaciones, ¿no? Pero ahora, primero porque no lo sabían cómo se hacía. Y en segundo lugar porque ni siquiera ahora podríamos lograr
A lo mejor dentro de un año os digo, pues sí se puede ya falsificar, no se va a dar cuenta nadie, pero por ahora no. Pero ¿me puede indicar que esa palabra de esa segunda tinta es de una época, al menos, semejante al resto? Sí, vale. Sí, vale. Y precisamente, pero lo bueno es que cuando son tintas diferentes, entonces eso, si se hace un mapping, tenemos que avanzar más, pero él lo ha hecho ya. En el caso simplemente de un 0, si son tintas diferentes, sí te lo puede limpiar. Vale. Porque te quita una tinta de la otra. Vale. El problema es cuando es la misma. No te lo puede limpiar, pero si te está diciendo que esa corrección se ha hecho en ese momento. Porque son los mismos componentes, tú no puedes decir, quítame esto, porque es lo mismo. ¿Cómo lo diferencia la máquina? Pero tenéis que trabajar con el manuscrito, evidentemente. ¿Cómo? Tenéis que trabajar con el manuscrito. Claro, tienes que trabajar con el manuscrito. Pero nosotros habéis visto las imágenes de la Biblioteca de Palacio. Y por supuesto, yo tengo que agradecer a la Biblioteca de Palacio. Es verdad que, digamos que llevo 30 años yendo allí, a la nueva directora, que no es María, conocía muy bien a María Luisa, que es... ahora me acuerdo la nueva directora, que nos ha permitido no solamente que tengamos los manuscritos, de Botarga cuando queramos, sino que nos ha puesto un despacho allí donde tenemos el rama. O sea, es portátil, pero es relativamente portátil, porque pesa 40 kilos, una maletita. Pero es que otros que eran más portátiles no te daban esa precisión. Entonces, por eso elegimos este. Entonces, sí, es verdad, tú lo puedes coger, te llevas la maletita de 40 kilos todos los días, pero gracias a ella nos ha puesto allí el despacho y estamos... Pero no deja de ser un problema el no poder trabajar con copias digitales, que haya que trabajar con el manuscrito, porque es mucho más lento el desarrollo del proyecto. Claro, esto no quita que después, evidentemente, yo no lo sé, pero claro, tú como ves ahí, si se está basado en el análisis de los componentes, no puede ser a través. Lo ideal sería que lo mismo que, por ejemplo, por eso se han utilizado más las imágenes no me sale, porque es una fotografía. Sí. Pero habéis visto cuál es el resultado. Ahí, en algunos casos sí puedes ver lo que hay debajo, pero son casos muy puntuales. Entonces yo no sé si en un futuro esto se podrá desarrollar. Eso sería lo ideal, que te hiciera una fotografía y que habríamos dado ya el algoritmo y te dijera ya, pues las tintas, o sea, lo que hemos hecho en un año, que lo hicieras en una semana. Eso sería lo ideal, pero bueno, hay que empezar ya. Carlos, ¿tiene una pregunta? Sí, lo que pasa es que, como decía Rafael, es muy lento, ¿no? Muy lento, pero bueno, de todas maneras, yo me acerqué a esto para resolver mis problemas, ¿no? Pero creo que después, ahora la edición de este manuscrito, pues espero me será más fácil que con el primero, ¿no? Y tendré que revisar yo el primer manuscrito de Botarga. Claro, el estudio de las tintas, pero también de la mano con la inteligencia artificial, que es muy importante, ¿no? Yo cuando hablaba de la espectrografía Raman anotaba, digo, bueno, pues que si cada tinta tiene su altura, su frecuencia, pues entonces con la inteligencia artificial categorizamos todo eso y nos da... Claro, ¿no? claro. Que luego lo has explicado, digo, claro, ahí está, si es que al final volvemos, ¿no? Yo pensaba en este grupo que te comentaba antes de la universidad en Suiza, en Ginebra, que está estudiando la autoría, ¿no?, de todos esos textos anónimos agrupados, como la inteligencia artificial a través del estudio del léxico y de la sintaxis está recategorizando otra vez la autoría de los textos. Y claro, pues junto con el estudio de las técnicas de la tinta, habría que volver otra vez al inicio. Sí, muy bien. Bueno, son y 54, si no hay ninguna pregunta lo dejamos aquí. Yo te doy las gracias por esta ponencia, lo has hecho de manera tan pedagógica y tan cercana para que podamos entenderlo, que me ha resultado extraordinario. Muchísimas gracias. Primero me tenía que enterar yo de la cuestión de sí. Enhorabuena, un aplauso.